En esta cápsula vamos a hablar de una de las convenciones sumamente importante y que ha sido diseñada para poder proteger a las mujeres. ¿De qué convención estoy hablando? De la Convención Interamericana para prevenir, para sancionar y para erradicar la violencia contra la mujer, más conocido por el mundo jurídico por la Convención de Belén do Pará. Ustedes podrán visualizar ahora en la diapositiva una ley que es peruana, la ley 3036-4, ¿correcto? Sí. ¿Recuerdan cuál es el nombre extenso de esta ley? La vamos a leer hoy día con ustedes y van a poder encontrar una similitud bastante grande con la Convención de Belén do Pará. Ley 3036-4. Ley para prevenir, ley para sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. O coincidencia, tiene el mismo nombre. ¿Cuál es la única diferencia? Que nos habla sobre el grupo familiar? Y es justamente ello, que en el 2015 se hace este cambio y se logra obtener la ley 3036-4. Pero esta ley no solamente tiene el nombre similar a la Convención de Belén do Pará, sino también luego vamos a revisar algunos artículos y encontrar que tiene justamente y ha recogido la definición que tiene la Convención de Belén do Pará. ¿Por qué es que se crea esta Convención de Belén do Pará? ¿Por qué la necesidad? De pronto algún grupo dirá por ahí, ¿por qué no existe la convención para diseñar solamente para los hombres? ¿Y por qué tiene que existir una convención para las mujeres? Si todos y todas hemos sufrido vulneraciones de derechos humanos. Sí, la respuesta sería correcta, pero también tomemos en cuenta que el grupo de las mujeres es uno de los 13 grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Y por qué? Porque a lo largo de la historia y la estructura misma que ha tenido esta sociedad ha sido postergada, ha sido discriminada. Es por eso que con esta convención se busca que el derecho de las niñas, de las adolescentes y las mujeres pueda darse de manera plena, que puedan tener una vida libre de violencia, una vida libre de discriminación, el cual es un compromiso reafirmado también por el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, con la Convención de Belén do Pará se va a buscar reconocer esta libertad que tiene la mujer, reconocer el compromiso de la OEA frente a este grupo en situación de vulnerabilidad, vuelvo a repetir, porque históricamente ha sido discriminado, porque históricamente se ha visto una vulneración constante hacia las mujeres. Y en esta cápsula hablaremos sobre uno de los casos más sonados dentro del sistema interamericano. En el artículo 1 de esta convención se hace referencia a qué definiríamos nosotros con violencia contra la mujer. Esta misma definición que ustedes van a observar acá, que es el artículo 1, la Convención de Belén do Pará, también la van a encontrar en la ley 3036-4. ¿Qué nos dice el artículo 1? Se define la violencia contra la mujer como cualquier acción, conducta basada en su género que cause muerte, que cause daño, que cause sufrimiento, tanto físico, sexual, psicológico a la mujer en diferentes ámbitos, ya sea el público, sea el privado. Pero también he colocado otro artículo, que es el artículo 7. ¿Por qué creen que he colocado el artículo 7 y no he colocado los diversos artículos? Cuando esta convención llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto quiere decir, caso en concreto, la Corte Interamericana va a poder revisar esta convención, va a poder juzgar al Estado respecto a esta convención. Pero, ¿qué creen? Solamente lo va a poder hacer con uno de estos artículos. ¿Y cuál es este artículo? El artículo 7. O sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente se va a poder pronunciar respecto del artículo 7 de la Convención de Belén do Pará. Y el artículo 7, ¿qué es lo que va a regular? ¿Cuál es la obligación que va a trasladar a los estados? Y encontramos lo siguiente. Los estados partes, nuevamente, ¿qué son los estados partes? Aquellos que han decidido firmar esta convención. Para noticia de algunos y confirmar la de otros,
el Perú es parte de la Convención de Belén do Pará. Entonces va a tener que asumir todas las obligaciones que se encuentran en esta convención. Pero el artículo 7 que nos dice, los estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, entonces ya le estoy trasladando esta obligación, ¿no? Convienen en adoptar por todos los medios apropiados y sin demora, o sea, sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, a sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Sandra, ¿y la ley 3036-4 sería una manera de poder adoptarla? Claramente que sí. Y es acá en donde tenemos que aplaudir cómo el Estado peruano ha acogido esta convención internacional, la ha adoptado, se ha puesto la camiseta para poder prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Vamos a hablar y vamos a hacer un pequeño análisis respecto a uno de los casos más sonados, que es el caso González y otras versus México, o más conocida como Campo Algodonero. ¿Por qué es uno de los más sonados? Ustedes recordarán que con Velázquez Rodríguez, la Corte Interamericana inicia todo este proceso y esta facultad contenciosa, ¿correcto? En todo este tiempo que había pasado, la Corte se pronunciaba sobre todos los temas, pero no había un momento o un caso en particular que se pueda pronunciar respecto a la violencia que sufrían las mujeres. Y es este uno de los casos en el cual se pronuncia. ¿Por qué uno de los casos? El primer caso en el cual la Corte Interamericana va a hacer referencia al trato de las mujeres, a los malos tratos que reciben las mujeres, a la discriminación, a la violencia, es en el caso penal Castro versus Perú. Sí, una vez más el Perú estuvo presente, para cosas malas, negativas, sí, pero estuvo presente. Ese caso tuvo una sentencia en el 2006, ¿ok? Luego, 3 años después, 2009, tenemos el caso Campo Algodonero versus México. En este caso en concreto, la Corte Interamericana ya comienza a mirar con un enfoque de género, un enfoque distinto, y comienza a poder hacer un análisis más concreto respecto a lo que había sucedido. Campo Algodonero es un caso de 3 jóvenes, 3 jovencitas de 15, 17, 20 años, las cuales justamente habían desaparecido y cuando los familiares fueron a buscarlas, ¿qué creen? ¿Qué creen que les preguntaron? Lo que dice acá, cómo se vestían, con quién ha salido, seguramente se han ido con el enamorado, miles de cosas. Lo que no ayudó a que se hiciera una investigación oportuna. Tampoco se respetó la debida diligencia, nada. Hubo una dilación tremenda y lo único que se pudo encontrar en este caso sucedido en México, y ustedes entenderán que México lamentablemente comparte también esta cultura errónea con el Perú, con otros países de América, es que se aplicó mucho el tema de los estereotipos, se aplicó mucho los roles que se buscan de las personas. Entonces, en este caso pudimos ver de cómo es que se descalificó la credibilidad de las víctimas por diversos motivos, como la manera de vestir o con quién habían ido. Y lamentablemente, estas 3 jóvenes amanecieron muertas. ¿En dónde? En este lugar más conocido como Campo Algodonero, ¿no? Que era una pampa grande, es un caso bastante rico académicamente de analizarlo. Pero acá 3 puntos que quiero que se nos pueda quedar en la memoria. El primero, que nos habla justamente de que al momento de aplicar estos estereotipos o pensar en los roles que deberíamos de tener, ya sea por mujer o por hombre, va a provocar que no se pueda actuar como debería de ser, que los fiscales, los policías y los jueces no puedan realizar el debido procedimiento y más que todo las víctimas puedan encontrar barreras cuando tienen este derecho al acceso a la justicia. Segundo punto, que también el aplicar estos estereotipos no va a permitir que estas pruebas sean analizadas desde un enfoque objetivo y no subjetivo. Y por último, que vemos cómo es que en el continente americano está muy marcado la desigualdad, los estereotipos y los roles que se les asignan a las mujeres.
Entonces, Campo Algodonero ha sido uno de los casos con el cual la Corte Interamericana declara la violación del artículo 7 de la Convención Belén do Pará respecto al Estado mexicano.